Bueno, muy bien amigos, bienvenidos a este programa de Perspectiva. Mi nombre es Camilo Alfaro. Yo, Sebastián Alfaro. Muchas gracias por estar en el programa de este día. Hoy vamos a tratar un tema, pudiéramos decir, bien largo, Sebas. Vamos a hablar acerca de un tema bien interesante y creo que va a incluir una gran cantidad de historias, tanto que este tema lo vamos a poder extender en una gran manera. Y vamos a hablar acerca de la iglesia, pero tenemos que, creo que, Sebas, comenzar por una parte muy importante en nuestra vida y es en sí la creación. Si nosotros vemos el tema que vamos a tratar en el día de hoy, vamos a ver cómo la creación juega un papel tan interesante en la vida de cómo la iglesia trata y defiende en sí hasta un cierto punto la palabra de Dios. Y a la misma vez cómo el mundo reacciona al efecto de la creación y de la palabra de Dios. Una de las cosas que yo creo que el mundo, no el mundo, yo creo que pudiéramos decir las personas que no creen en Dios, nosotros también estamos en este mundo, tienen un problema, es creer que un ser creó todo lo que existe alrededor de cada uno de nosotros. Y Ujú. es bien interesante esto porque a la misma vez hablando de este tema, pues muchas personas adentro de la iglesia que han estado por muchos años, hasta el día de hoy también tienen su como que entrada y salida en toda esta parte. Así que bien interesante, ayer Stephen Hawking, un gran famoso profesor, doctor, publicó su tesis de 1966 en una página web Ujú. y rápidamente esto llevó a que la página web se saliera. Y entonces hablábamos de cómo el mundo ve a una persona como él, tan importante, pero no defienden la palabra de Dios en una gran manera. Y podemos hablar acerca de este tema en el día de hoy y entrar, pues por supuesto, en el tema de la iglesia. Sí, el doctor Stephen Hawking publicó su tesis hace muchos años, 1960, y, y lo publicó a un montón de doctores, pero no lo publicó al público, digamos. Entonces él tiene su doctorado y famosamente es conocido por su mente brillante. Ahora, es importante declarar exactamente lo que él quería hacer. El doctor Stephen Hawking busca el progreso matemático Ujú. que explique el universo. Él lógicamente ha tenido problemas de salud que lo dejaron inválido, sin poder hablar, caminar, vivir sin la ayuda de alguien, ¿verdad? Y a través de eso perdió a su esposa, ella se casó con otra persona y al mismo tiempo encontró a una enfermera a la cual él se enamoró con ella. Todo un montón de cosas que pasó en la vida de Stephen Hawking. Y salió una película de él creo que el año pasado. Sí, vale la pena que la vean. La película muy, muy buena. Ujú. Pues claro, no sabemos qué correcto sea en la historia de la vida de él, No, pero creo muy que buena sí, la película. creo que sí es una película exactamente como la que él quiere, porque como tú decías, creo que hay una persona cercana a él que ayudó más bien en la dirección de la película, así que la película, especialmente estamos hablando de un individuo tan importante y creo que él jugó parte en el papel hasta escoger la persona que iba a jugar el papel de él cuando estaba en la universidad y antes de su enfermedad, así que creo que sí, la película en sí tiene Ya, una él es muy un hombre importante, muy, digamos, muy raro en el sentido de que es diferente. claro. Y es bueno ser diferente. Es bueno que no todos somos la misma persona. Y sea que él lo entienda o no, Dios lo creó diferente. Y él está jugando un propósito grande en los propósitos de Dios. Pero él nunca ha concluido que hay un Dios, nunca ha concluido que... Él busca esa ecuación de matemáticas, pero nunca quiere creer que alguien creó Ujú. la matemática. Y entonces, en ese sentido, yo creo que él va a buscar para siempre y nunca encontrar una pregunta hasta que él pueda entender que hubo un diseñador inteligente para el diseño, ¿me entiendes? Entonces, pero un hombre muy brillante. Y bueno, puso su tesis ya, Cambridge la publicó en el internet y todos los fanáticos, todos los cientistas, todos los que lo quieren gratis, quisieron ir a la página y se quebró la página de internet. Y le estaba diciendo a Camilo antes del programa que es tan interesante como la gente busca la inteligencia del hombre. Ujú. Como si, mejor dicho, como si no la leen, mejor es la última Coca-Cola en el desierto.
Pero le digo a Camilo, tenemos el tesis más importante que ha existido en este mundo, escrito por el cientista más importante que ha existido. Este científico se llama Dios, el Padre Celestial, quien creó Y creo estas que es leyes. bien interesante lo que tú estás diciendo ahí, el científico Padre, Dios, porque muchas personas tratan de decir que la ciencia está separada de Dios y no es así. Ujú. La ciencia que el hombre ha creado, que vemos hoy en día a lo mejor sí, donde tratan de decir que Dios no existe, a lo mejor está separada de Dios, Ujú. pero Dios en su propio ser ha creado cosas, acuérdense que Él creó todo lo visible e invisible, y todavía la misma ciencia humana de la cual hablamos no puede entender cómo es de que lo que nos conecta alrededor de cada uno de nosotros pueda existir, sea lo que hace esta computadora, lo que hace este control, lo que hace nuestra propia piel. La NASA todavía hasta el momento no puede entender eso, pero la palabra de Dios nos dice que Dios, Yeshua, Jesús, sostiene todas las cosas y la respuesta está ahí. O sea que yo creo que al final del día la NASA humana siempre tiene que ir a la palabra de Dios para las respuestas Ujú. de cómo es y cómo es que ha existido. Y una vez más lo vemos desde la misma creación hasta el día de hoy, cómo Dios ha mostrado su gloria, ha mostrado su bendición para nosotros, pero escuche bien, a veces yo creo que la NASA humana trata como de colocar a Dios, por supuesto, a un nivel más bajo, cuando Dios está a un nivel más máximo de la ciencia Yeah. humana de lo que nosotros vemos hoy en día. Y así es, definitivamente nuestro entendimiento de Dios es muy limitado. Y dice la palabra en 1 Corintios 1:27, dice que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿verdad? Y Dios habla a través de personas como yo, personas como Camilo, que somos feitos ¿verdad? Y tenemos un programa pequeñito, pero Dios habla a través de esas cosas para comprobarle al mundo que Él es poderoso. Él usa lo que usualmente la gente no escoge para ser glorificado. Y aún en una situación como esta es tan interesante que la gente tiene la Biblia gratis en el internet, gratis en las aplicaciones de teléfonos. Todos tienen una Biblia sentada en la casa en algún lugar. Y la gente se enloquece por ir y mirar este tesis. Y no es por decir que no vale la pena. O sea, yo mismo lo quiero leer. Pero diciendo eso, tenemos la Biblia. O sea, el libro más importante de la existencia de la humanidad. Y la gente no lo busca. Entonces, haciendo esta conversación de perspectiva un poco más práctica, miramos lo que estaba pasando con la NFL, miramos lo que estamos pasando con lo de Corea del Norte, con lo de Cuba, con todos los temas que tratamos aquí, con lo del tiroteo de Las Vegas. Y la gente quiere respuestas de parte de los políticos, quieren respuestas de un hombre como Stephen Hawking, que no cree en Dios. Ellos buscan respuestas sobre lo que está pasando de abuso sexual en Hollywood y quieren esas respuestas desde Oprah, que no cree en Dios. Buscan las respuestas del presidente Trump o de los políticos que no tienen firmemente la Biblia como la fundación de su vida, ¿me entiendes? Entonces, lo importante es que tú y yo como cristianos busquemos esas respuestas en gente, en adultos o digamos al menos en líderes espirituales que conocen la palabra, que mediten en la palabra día y noche. Claro, y en ese mismo tema de lo que tú estás diciendo, creo que un punto muy interesante es este. Hemos sido fuertemente criticados en este programa de Perspectiva por traer parte política o tratar la parte política en un programa como este. Y en ese mismo sentido estamos hablando y quiero traer esto a la mesa. Creo que la iglesia de hoy en día no necesita estar involucrada en la política, no necesita estar metida en la política, pero necesita estar sabiendo qué está sucediendo allí, porque si no va a afectar a la iglesia. Y el problema en ese sentido es que por mucho tiempo, desde hace unos 30, 40 años atrás, se ha predicado esto en los púlpitos donde dicen que los cristianos no tienen que ver nada con la política y que se hagan lo más lejos de la política, y desafortunadamente por esa plataforma que se ha predicado, la iglesia ha perdido, y suena fea esta palabra, pero ha perdido mucho control de las cosas que suceden en nuestras propias comunidades. Y con este mismo sentido, la iglesia hoy en día vemos una gran cantidad de iglesias que creen y están adaptando cosas seculares que no tienen que ver nada con nosotros. Y por ese mismo sentido creo que nosotros necesitamos entender esto hoy en día, de que nosotros como cristianos
tenemos que ser la luz en medio de nuestras comunidades y que el mismo gobierno vea en nosotros que nosotros tenemos una dirección y que somos inteligentes. Ayer yo vi un comentario en el video que estábamos hablando, Sebas, el del ateo, un comentario ahí abajo que decía, lo hubieras hecho más simple para las personas cristianas que no entienden estos tipos de temas. Entonces, hay muchas personas del mundo secular que ven a las personas de la iglesia como personas locas o como personas que no están estudiadas en la palabra. Entonces, cuando viene un programa como el que estamos haciendo nosotros, somos fuertemente criticados, pero lo que le queremos decir es que nosotros que necesitamos mostrarle no a ustedes, sino al mundo entero, de que hay personas que son cristianas, pero también son inteligentes en las cosas que están sucediendo en el mundo. Y si nosotros vemos lo que sucede en el mundo, podemos entonces nosotros también estar bien informados y a la misma vez estar preparados para cualquier acechanza del enemigo. Y a esto le podemos dar vueltas y vueltas porque lastimosamente las iglesias no toman la responsabilidad de enseñar la Biblia. Me dicen a mí que yo hablo rápido y que hablo con términos muy grandes, pero verdaderamente los términos que yo uso son términos básicos bíblicos, ¿verdad? Y el problema es que la gente se reúne el domingo y eso es todo. El domingo de pronto un estudio bíblico y el estudio bíblico consiste de leer la Biblia y chismosear por media hora, ¿me entiendes? O sea, no es una perspectiva que estamos diciendo hoy en el programa de hoy un poquito diferente, tomando el tiempo de realmente decir cuál es el problema. Porque mira, digamos hablando de lo de, por ejemplo, tomemos el problema en este momento del clima, ¿no? Del cambio del clima. ¿Cuál es la posición del cambio del clima? ¿Verdad? Claro, y esa es la pregunta que nos estamos haciendo con Sebas, la posición de la iglesia en todo esto. Sí, y lo que estoy diciendo es que la gente, la CNN, los noticieros, ¿qué es lo que ellos dicen? Ellos dicen, el Papa Francisco cree tal cosa. El Papa Francisco cree tal cosa. Ok. Pero ¿qué pasa con CNN y con todos estos noticieros? Literalmente creen que Papa Francisco de la Iglesia Católica es el que habla y representa la iglesia evangélica protestante. O sea, no somos la misma cosa. El Papa Francisco y nosotros estamos en completamente diferentes páginas. Eso, si no lo sabías, te lo estoy diciendo ya mismo. El catolicismo y el cristianismo son dos diferentes cosas. Creemos en dos diferentes Jesuses. Creemos en dos diferentes Dios el Padres. Dos personas completamente diferentes. Uno es hecho imaginariamente desde el corazón perverso del corazón del hombre, y el otro, diría yo, la cristianidad sale de la perspectiva bíblica, ¿verdad? Pero ¿cómo es que la gente cree que el Papa Francisco habla para todas las denominaciones del mundo? Ellos creen que el Papa Francisco habla en voz de los bautistas, de los presbiterianos, de los pentecostales, de los metodistas, de los luteranos, de los contemporáneos sin denominación. Ellos creen que el Papa Francisco, digamos, es el que habla en faz de la palabra. ¿Por qué? Porque los pastores no hacen su trabajo de pararse y decir, o sea, yo hablo aquí libremente en el programa. Si alguien me deja un comentario diciendo que no cree lo mismo que yo, pues yo digo, excelente, hablemos sobre eso, hablemos de tu perspectiva para entender de dónde vienes. Si alguien viene al programa, Camilo, y lo han hecho antes, y ponen en el comentario que somos un montón de bobos, para no decir palabras incorrectas, que somos bobos, que no entendemos de lo que estamos hablando, pues a mí no me ofende. Yo sigo tomando mi café y yo sigo con mi día, ¿verdad? Y lo vemos, es muy interesante porque no tenemos pastores que están dispuestos a decir, hey, esas bobadas de tal creencia o de tal posición o de tal doctrina es incorrecta. Claro. Los pastores no lo quieren decir en el día de hoy porque se van las ovejas, se van la gente de la iglesia. Claro, y con ese mismo sentido lo que tú estás diciendo, y ese es el tema que nosotros queremos compartir con ustedes en este mismo sentido. Si eres una persona creyente, eres una persona que cree en los valores de la iglesia, yo creo que estamos llegando al momento en nuestra historia humana donde es tiempo de verdaderamente representar el reino de Dios y su justicia donde quiera que vayamos. Porque mira, yo en Noticias Generación News nosotros reportamos diferentes noticias, compartimos diferentes cosas y vemos, digamos, el movimiento LGBTQ moverse no solo en Estados Unidos, sino en todas diferentes partes del mundo. Y vemos la respuesta de la iglesia con pancartas y protestas. Y no quiero ofender con este tema, pero estamos llegando tarde. O sea, estamos llegando a la fiesta ya muy tarde.
si ellos están en este control del LGBTQ, está llegando a las partes del gobierno, es porque la iglesia no ha hecho su trabajo. Y estamos llegando después de que ellos ya lo han hecho. Ujú. Estamos llegando con pancartas y hacemos protestas y eso está bien. Bueno, Sí. listo, ahora estamos despertando. Y el problema es que nos llevan una gran carrera adelante con todo este sentido. Y el Evangelio de Jesús y su iglesia siempre permanecerá y Dios nos ha prometido que la iglesia siempre seguirá. Pero lo que necesitamos decirles a todo nuestro público que nos sigue por YouTube, por televisión, por radio, es que es hora de despertar. Y nosotros hablábamos con Sebastián anoche, veníamos de otra ciudad. Y usualmente en el carro tenemos conversaciones bien profundas y hablábamos de esto. ¿Dónde está la iglesia de hoy en día que cree verdaderamente en los estatutos y valores de Dios? Porque hasta en la misma iglesia se están encontrando personas que creen en cosas súper raras. Ujú. O sea, que creen en cosas que uno dice, ¿esta persona verdaderamente es un creyente de Dios? ¿Sí o no? Entonces, yo creo que es tiempo de que verdaderamente la iglesia se levante y empieza a defender los valores. Entre ellos está el aborto, entre ellos está el homosexualismo, el lesbianismo y ahora hasta los mismos niños se están metiendo en este mismo sistema del LGBTQ. Entonces, es tiempo de que despertemos. Y en verdad yo creo que es tiempo de que la iglesia, en verdad, la iglesia donde usted atienda, la iglesia donde usted esté, todos somos la iglesia, pero el local donde usted vaya, en verdad usted entienda qué es lo que usted cree. Usted entiende que Dios creó el universo en Génesis capítulo 1, que Jesús, Yeshua es la luz. O sea, estas cosas son muy importantes que usted las entienda desde ya, porque en el camino que estamos yendo al futuro, estas cosas van a ser muy, muy importantes de que usted las tenga profundamente en su corazón, porque son las que usted va a tener que defender en contra de las personas que existen en el mundo secular. En el futuro le van a empezar a decir cosas más raras. Ya vemos que las Biblias las han sacado de las escuelas, que dicen que Dios no creó el universo, creen que el hombre y la mujer en verdad no son hombre y mujer, que hoy en día pueden ser hombre y mujer, pueden ser hasta ninguno de los dos. O sea, y estas cosas son muy importantes de que la iglesia las tenga primordialmente enfocadas en su corazón, porque en el futuro van a tratar de confundir la mente y el corazón, pero eso no pasa si estamos sometidos a la palabra de Dios. Exactamente. Y esto, Camilo ha dicho unas cosas prácticas como el aborto, el LGBTQ, ese abrevamiento es largo, lesbiano, gay, bisexual, transexual, queer, ¿verdad? Y creo que hay otro Es más. todo ese grupo. Y es tan interesante también porque, digamos, ¿qué dicen el grupo paremos un momentico en la conversación grande y hagámoslo un poco práctica. ¿Qué dicen los grupos LGBTQ? Dicen que no hay género, que uno nace sin género y No uno hay de hombre ni mujer. la psicología escoge. Ok, pero ¿qué es ser bisexual? El bisexual es decir, me gusta el hombre y la mujer. O sea, literalmente el término bi es dos, bisexual, está confirmando que hay dos géneros, ¿me entiendes? Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa con esto, con lo del aborto, el resto de las situaciones? Regresamos a lo que estamos hablando en todo este programa. Que un niño tiene 13 años y el mundo le enseña que él puede ser niña. Entonces se ponía a pensar, pues puedo ser niña, puedo ser niña, puedo ser niña. ¿Y qué hace? Va al psicólogo de la escuela que no cree en Dios, que tiene un pensamiento, entrenamiento liberal. Y el psicólogo le dice, bueno, pues piensa en esto, piensa en esto. No, y en 2 años el niño sale diciendo, creo que soy niña. Y quiere y cirugía. no vayas con tus padres. Y no vayas con tus padres, no vayas a tu iglesia. Y después tiene cirugía 2 años después. Y lo hemos visto. 5, 10 años después dicen, no quiero esta cirugía, quiero que la reversen. ¿Por qué? Porque quieren estar en lo que Dios había creado. Claro. Entonces, mira, no estamos diciendo que estas situaciones no son delicadas. No queremos poner a toda la gente en un círculo, ¿verdad? Toda la gente que ha tenido un aborto, No, o sea, cada situación es especial definitivamente, ¿verdad? Pero cuando miramos lo que está pasando en el mundo y una persona quiere tener un aborto, ¿por qué es que no quieren ir al pastor? ¿Por qué es que no van a un anciano de la iglesia y buscan sabiduría desde la Biblia? ¿Por qué?
Yo creo, porque honestamente ellos saben que el pastor no sabe ni de lo que está hablando, ¿me entiendes? Buscan la psicología del mundo. Entonces tenemos pastores sin entrenamiento, diáconos sin entrenamiento, ancianos que no son ancianos y todo este tipo de problema. La iglesia es evidente en el mundo. Claro, y con ese mismo sentido lo que Sebastián está diciendo, creo que es algo que en verdad una vez más regresamos al punto. La iglesia necesita estar abierta abierta en la mente a aceptar ideas de esto. No, para nada. Lo que le estoy diciendo es que la iglesia necesita ser un centro de atención donde las personas homosexuales, lesbianas, todo esto, personas que quieren tener aborto, personas que no nos vayamos tan lejos, personas que tienen problemas con el alcohol. Que la iglesia verdaderamente juegue el papel de un centro de rehabilitación. ¿Por qué cree usted que un alcohólico va más fácilmente a un bar, a un club? Porque saben que allí no lo van a criticar, saben que allí va a encontrar siempre un amigo, va a encontrar personas que se asocien con él, que lo acepten como es él, y va a tener un lugar, claro, va a salir de ese lugar igual, ¿no? Pero la iglesia necesita jugar otra vez el papel donde estamos involucrados en las comunidades. Sebas, ¿te recuerdas de una conversación de un pastor donde estuvimos hablando acerca de las misiones? Estuvimos hablando acerca exactamente de ir a la comunidad, de enfocarnos en la comunidad. Y el pastor a Sebastián Emí nos dijo, no, esas cosas no sirven. Eso de salir y evangelizar, eso de ir en puerta, ir a llevar mercados, eso no sirve, eso es del pasado. Y ese es el problema que vemos hoy en día. Entonces, si la iglesia no lo hace, el gobierno lo hace, les da ayuda, va de casa en casa, ayuda a las personas. Entonces, la dependencia de estas personas en estas casas, en estas comunidades, no es a la iglesia, sino es al gobierno. Y el gobierno les puede decir a ellos todo lo que quieran, porque la dependencia no está en la iglesia, sino está en ellos. Entonces, por eso hoy vemos un papel tan importante en las comunidades. Cuando usted va y predica, cuando usted va y evangeliza, la dependencia ya no está en la iglesia. Ellos dicen, ¿para qué necesito la iglesia si la iglesia a mí no me ayuda? Ahora, no estamos diciendo que la iglesia tiene que convertirse en un lugar solo de ayuda, pero tiene que haber ese tipo de misiones para que la gente vea que en la iglesia hay un lugar de rehabilitación. Y escuche bien, la dependencia de la comunidad va a ser en Dios y no en el gobierno. Entonces, por eso es que digo que estos 40 años que han pasado atrás, hasta ahorita estamos despertando y hasta ahorita estamos viendo de que la iglesia otra vez tiene que jugar el papel de siempre de ayudar a sus comunidades. Yeah. Y regresamos a lo que dijimos hace poco tiempo en uno de nuestros programas, que definitivamente el gobierno, especialmente con el presidente L.B. Johnson, quien fue el que dijo que si le damos a los, y perdón las palabras, a los afroamericanos, los llamó otro nombre, si le damos a ese grupo de afroamericanos el dinero que necesitan, van a votar para nosotros demócratas para siempre. Y es verdad, la historia lo comprueba. El grupo afroamericano en mayoría vota demócrata cada vez. ¿Por qué? Porque son dependientes en los cheques del gobierno. Sí, y sabes, aún tenemos gente que nos está escuchando, gente hispana que definitivamente necesitan ayuda. Escucha, hay gente hispana que necesitan ayuda y son dependientes en el gobierno, ¿ok? Ese término de ser dependiente en el gobierno, en la sociedad, es un término que se mira como los, ¿cómo es la palabra? Marginalizados, ¿verdad? Los que están afuera de la sociedad. Y hay una razón porque la gente ve a la gente que está en los programas de gobierno están mal. Pero mira, los programas de la iglesia deberían ser esos. O sea, la misma gente afroamericana que están buscando ayuda del gobierno, no la deberían buscar del gobierno, porque idolatrizan al gobierno. Claro. Debería ser la iglesia quien les da comida. Debería ser la iglesia quien tiene un fondo financiero para darles dinero. Debería ser la iglesia quien le da a la misma gente hispana dinero. Esperamos que pase un huracán o un terremoto en México para empezar a enviar dinero a estas iglesias en México y en todos estos lugares para que las iglesias se encarguen de los hispanos. Lo vimos con Harvey, cuando la gente tenía temor de ir a la ayuda de la Cruz Roja porque no tenían papeles. Entonces, aquí en el programa de Perspectiva dijimos, bueno, entonces démosle dinero a la gente de las iglesias hispanas para que ellos puedan ayudar a los hispanos.
Pero es que esos programas ya deberían estar puestos con huracán o sin huracán. La iglesia se debería encargar a los pobres. Y esa es ¿sabes, Camilo? Es la razón por que la iglesia católica es tan famosa. Porque lo mismo pasa ahí. La gente busca ayuda y limosna de la iglesia católica y ellos se lo dan y los mantienen en la doctrina corruptible que tiene la iglesia católica. Y ahí es donde, y ya, bueno, ya nos tenemos que despedir, ya nos están aquí dando la señal, pero es por esto de que el gobierno puede comenzar a decir a los pastores que pueden predicar o no predicar, porque a veces las iglesias también juegan un papel dependiente del gobierno. Es ahí donde le dicen a los pastores que tienen que casar a homosexuales, es ahí donde la iglesia es infiltrada en muchas diferentes cosas. ¿Por qué? Porque han jugado un papel de dependencia al gobierno, y es lo que pasó en Roma, es lo que pasó en todas estas historias del pasado, donde al final del día, veamos una cosa bien importante, Sebastián decía, la iglesia católica romana jugó un papel exactamente como lo que vemos hoy en día en muchos lugares de la iglesia cristiana, donde se unieron con el gobierno. Y donde el gobierno dijo, listo, aquí vamos a hacer lo que nosotros queramos con el pueblo. ¿Por qué? Porque estaban controlando todo. Si la iglesia verdaderamente quiere ser la sal y luz del mundo, tiene que separarse de todo esto y en verdad jugar un papel de que la iglesia juegue el papel donde la iglesia dice, nosotros somos fuertes y nosotros lo podemos hacer porque Cristo está en nosotros. Entonces ahí es donde está este tema tan importante y desafortunadamente nos tenemos que ir, pero vamos a seguir hablando de estos temas. Y yo espero de que usted nos pueda ayudar a compartir estos videos, de que estos videos sean los que se puedan compartir por todas las redes sociales, porque necesitamos mostrarle al mundo de que hay una iglesia fuerte. Y me despido con esta historia bien pequeña. Había un pastor en un avión, viajaba al lado de una mujer y ella, por hacer conversación, le preguntó a él en qué trabajaba él. Y él le dijo, yo soy de una gran organización. Y ella dijo, sí, nosotros tenemos en sí identidades en cada estado, casi en cada ciudad. Tenemos aviones, tenemos hospitales, tenemos carros, tenemos una gran empresa. En sí somos la organización más grande del mundo. Jugamos un presupuesto en verdad incondicional comparado a cualquier otra organización. Y ella quedó sorprendida, dijo, pero yo nunca he escuchado de algo así. Y él dijo, sí, somos la iglesia de Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿no? Y creo que a veces la misma iglesia de Cristo Jesús no entiende este término de que somos más que poderosos en Cristo Jesús, como dice la palabra de Dios, pero hemos sido confundidos en nuestro pensamiento para pensar de que no podemos pensar por nuestro propio razonamiento, y el gobierno ha jugado un papel muy importante en ese sentido. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy en este programa de Perspectiva. Recuerden que pueden compartir este video, lo tenemos en YouTube, en nuestra página radiogenesis.tv y en nuestra plataforma de radiogenesis.tv en Facebook, y también, por supuesto, en las diferentes estaciones de televisión donde se ve este programa. Que pasen un muy buen día, muchas gracias por estar con nosotros. Bendiciones.